Muy buenas noches. Hoy vamos a tener una pequeña simulación acerca de todos los casos que yo estoy considerando en este problema. Obviamente el problema se trata de que hay 4 surtidores subvencionados, es decir, este dinero es el que paga el gobierno para que el costo del combustible sea menor para que los demás, el pueblo, pague, ¿verdad? Mientras que el internacional pues cuesta más caro, que es 12.5 bolivianos en comparación del 6.96 por litro que es el subvencionado. Entonces vamos a considerar estas 4 o 5 preguntas alrededor de lo que vamos a ir simulando y ya vamos a hacerlo con más detalle. Entonces vamos a correr nuestro simulador, y como pueden ver acá ya tenemos la pantalla principal donde se ven que están los parámetros necesarios para poder correrlo. Mientras está corriendo la simulación voy a explicar un poco acerca de esto. Pero primero, bueno, esta es la afluencia se está considerando los horarios pico, que es en la mañana 6 para 9 y media más o menos, y de 5 y media más o menos de tarde, noche, para adelante, ¿no? Y los horarios valle, que no son estos los picos, sino los otros, los restantes. Tenemos, como bien mencionado, 4 surtidores subvencionados, uno internacional. El caudal es cuando los litros por minuto que se cargan. Generalmente el despacho es rápido en vehículos particulares porque son pocos litros, en vehículos pesados un poco más. Esto se multiplica con el costo del precio inicial, bueno, subvencionado inicial, con el internacional. A medida de que va avanzando trimestre a trimestre, el precio aumenta con 1.35 sobre el subvencionado. Y por eso ahí vamos a ver las diferencias que pueden existir, ¿no? Vamos a iniciar la simulación. Eh, Aquí le vamos a dar el play. Como podemos ver, acá tenemos la tabla de resultados, la tabla de simulación manual y nuestra simulación gráfica, ¿no? Aquí se puede ver cada más o menos cuántos se pueden haber colas, cuántos vehículos en colas hay. Generalmente se aumenta cuando son los horarios pico, y esto va a ir alrededor de 5 trimestres, ¿no? Como podemos ver acá, el precio subvencionado ya está llegando a casi 12.50, lo que significa que van a haber cambios y diferencias en todo eso, ¿no? Mientras seguimos simulando, vamos a poder ver acá en la tabla de simulación manual qué es lo que va a pasar cuando tenemos, a ver, digamos, un vehículo que se va para el internacional. Aquí podemos ver en estos ejemplos se ven claramente, ¿no? Estas últimas 3 columnas que yo tengo acá, 546 es el costo subvencionado sin tiempo de espera, sin costo de oportunidad. ¿Y qué es el costo de oportunidad? Es cuando un vehículo pierde, estamos considerando la pérdida por estar en tiempo de cola, ¿no? Entonces, este costo total subvencionado es más ese tiempo de espera, que se hace 558 bolivianos, mientras que el costo internacional, que no tiene cola y solamente se considera los litros y el precio internacional que se puede ofrecer, se hace menor. Entonces por eso es que prefiere ir al internacional. En este caso, por ejemplo, el subvencionado se le hace menor que el costo internacional, entonces por eso prefiere ir al subvencionado. Pero vamos a ir viendo casos interesantes que se van a ir presentando a lo largo del tiempo. Bien, aquí ahora tenemos nuestro gráfico. ¿En qué influye el precio con la migración, el precio con la migración y la migración con el precio? Lo que pasa es que en el primer trimestre hay menos migración, ya que la brecha entre el costo subvencionado y el costo internacional es bastante grande, entonces prefieren obviamente ahorrar más dinero, y eso es lo que pasa, ¿no? A medida que va pasando los trimestres y va aumentando el precio del costo subvencionado, pero del combustible subvencionado, entonces hay más afluencia hacia el surtidor internacional, porque ya no les interesa de que cueste un poquito más, un poquito menos, no les interesa, entonces por eso sube. Es decir, la brecha entre el costo internacional y el costo subvencionado baja, y al final prefieren hacer menos cola e irse al internacional, que no tiene cola en este caso que estamos mencionando. Ahora, para la pregunta 2, ¿qué es lo que tiene que ver? O sea, la demanda y las filas, ¿qué es lo que tienen que ver? ¿Cómo afecta en el incremento de las colas, la espera y todo esto? Aquí vamos a hacer un caso bien interesante que puede ocurrir en Bolivia, y este es el que, bueno,
de un día para el otro, digamos, digan no va a haber combustible, no va a haber, y entonces todos van y amontonan los surtidores. Vamos a considerar acá, ¿qué es esto? Es la cantidad de vehículos que llega por hora, ¿no? Entonces en horarios pico vamos a poner que llegan más personas y en horarios valle un poquito más de personas también. Aquí vamos a cambiar como si fuera tanto los transportes pesados como vehículo particular llegan de la misma manera, ¿no? Vamos a darle play. Lo que va a causar aquí sin duda es que va a haber mucha cola, como podemos ver aquí en los gráficos. Hay hasta 100 vehículos, ciento y tanto vehículos en cola, como podemos ver. Lo que va a hacer que obviamente vayan más hacia el internacional. Ahorita vamos a ver, mira nomás. Acá hay bastante afluencia hacia el internacional. Y obviamente sube el precio del subvencionado porque hay bastante cola. Y entonces esa es una de las razones por las que también hay cola, porque se aumenta de la nada eh, la afluencia en los subvencionados, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer la comparación entre esos dos gráficos? Esto es de un caso normal del lado derecho y el caso del lado izquierdo es uno donde hay más colas porque hay más personas en una hora, más afluencia de personas en una hora en específico, ¿no? Como podemos ver aquí claramente, a ver, la espera de promedio subvencionado en este caso va a ser un poco más, obviamente, porque va a haber más fila. Algunos van a preferir irse o quedarse en el subvencionado, pero otros también van a preferir irse hacia el internacional. Vamos a ver un poco sobre cuál es la diferencia entre los vehículos particulares y transportes cuando incrementa el precio. En este caso, como ha habido más colas acá, también más personas se han querido ir al internacional. Miren, por ejemplo, en la migración particular cambia definitivamente los números. Sí están cambiando porque prefieren hacer no tanta cola e irse al internacional. En el caso del pesado, igual se ve la diferencia en el quinto trimestre. Quizás no tanto en los otros porque, bueno, quizás prefieren esperar a pagar tanto porque ellos consumen más litros, ¿no? Ellos tienden a pedir más litros. Y bueno, como hablábamos de la pregunta 2, como aquí hay menos filas, pues también hay menor tiempo de espera, ¿no? Aquí como hay más fila, hay mayor tiempo de espera. Y lo mismo ocurre a lo largo de los trimestres, trimestre 1 hasta el 5. Ahora, bueno, vamos a cerrar este caso que tenemos acá. Vamos a probar este otro caso. Bueno, yo lo he podido ver igual de cerca en mis encuestas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es la tolerancia conductual o la tolerancia, bueno, lo que lo he denominado aquí? Es cuando una persona literalmente no tiene paciencia, aunque no pierda tanto dinero, no tiene paciencia. Y lo que prefiere esperar es 30 minutos para un particular. Y bueno, en realidad era más de una hora para un vehículo pesado, de transporte pesado, ¿no? Entonces prefieren ir 1000 veces al internacional que, que a uno que a uno subvencionado y esperar demasiado, aunque no pierdan mucho dinero. Y bueno, vamos a iniciar la simulación en este caso. Vamos a buscar algunos casos a lo largo de que pase el tiempo donde justamente, aunque no pierdan tanto, pues se van a la otra cola. Vamos a abrir nuestro... Bueno, como podemos ver acá ya se está realizando. Y algo que me olvidé explicar era las columnas de acá, ¿no? Que son bien importantes. Este es el número de trimestre en el que está, el día, podemos ver el tipo en particular, empezado, que esto va con la proporción que habíamos mencionado antes, el pago en efectivo también, que se pudo ver, efectivo, QR, tarjeta, que se pudo ver. Aquí vemos el volumen en el que pide que se puede realizar. La llegada, el tiempo de llegada, de atención, de salida, la cola que hacen, el tiempo en que se les da el combustible, ¿no? Hasta que salen, y el tiempo total sumando más el tiempo de pago. Aquí podemos ver el surtidor al que fue asignado, y así vamos sucesivamente las columnas que ya había explicado anterior, ¿no? Bueno, aquí podemos ver vamos a hacerlo correr con un caso eh, diferente. Ahorita vamos a hacerlo correr y vamos a compararlo. Ahorita vamos para acá. Este es un caso normal
que habíamos aplicado ya al principio. Vamos a hacer esto justamente para comparar. Hasta mientras vamos a ver esto. Como por ejemplo acá ya tenemos todos los resultados. El del lado derecho es cuando he aplicado esta denominada tolerancia máxima. Eso es lo que he aplicado acá. Y obviamente el tiempo de espera tendría que ser menor. Tendría que ser menor que un resultado donde no consideremos esto de la tolerancia máxima, ¿no? Que la verdad les importa lo del dinero. En este caso va a haber menor tiempo de espera. Como podemos ver acá, hay mayor tiempo de espera a este lado, 30.5, acá cambia ligeramente. En todos los casos aquí vemos que rebaja, ¿no? 25.3, 25.2, en este caso se mantiene. En el caso del transporte pesado, bueno, por la aleatoriedad se mantiene muy similar, la verdad. Pero podemos ver, ¿no? En este caso también tendría que haber un poquito más de migración. Por ejemplo, aquí podemos ver muy claramente. El lado derecho, recordemos que es cuando hay la tolerancia, ¿no? de los conductores. Podemos ver que sube 4.2, 2.1 en relación con esto que es 0.4, o sea, porque no quieren esperar, simplemente no quieren esperar. Entonces ahí aumentamos una condición, ¿no? Que estos parámetros que hemos metido acá al principio está haciendo una comparación, ¿no? Del tiempo que ellos piensan en esperar con lo que realmente es su máxima capacidad para esperar. Eso es lo que se hace en la comparación. Ahora, bueno, vamos a cerrar este caso. Vamos a cerrar este caso y vamos a abrir otro caso más. Este es cuando vamos a usar el tanque finito. ¿A qué se refiere a esto? Generalmente en Bolivia, cuando hay bloqueos, tarda en llegar el combustible, o sea, no hay combustible todo el tiempo. Entonces lo que hacemos es como que, no sé, digamos que puede que tarde 7 días en llegar por bloqueos que hay, ¿no? Y según algunas noticias y todo lo que he visto, pues este es generalmente la capacidad de un tanque de surtidor. Vamos a poner el punto de reorden, que es cuando llegan a esta cantidad de litros que hay en el surtidor, entonces van a volver a pedir, ¿no? Más o menos así es como va a funcionar. Entonces vamos a iniciar la simulación. Y bueno, acá como podemos ver hay un pequeño gráfico donde se resta cada vez que un vehículo consume, pide, entonces se resta, ¿no? Por ejemplo, acá ya podemos ver un pedido que ya está tardando en llegar, por eso hay cola y la cola sigue aumentando y sigue aumentando y sigue aumentando y, sigue aumentando. Ahí ya llega, sigue aumentando y bueno, sigue aumentando la cola, ¿no? Entonces aquí lo que va a pasar es que se van a generar muchas más filas, se van a generar bastante fila y esto sigue y sigue aumentando. Y generalmente se ven números rojos, como se puede ver, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver los resultados, donde aquí sí debería haber bastante migración, al igual que cuando habíamos puesto, ¿no? Lo del tolerancia máxima, igual debería aumentar, y aún más. Como podemos ver acá, se aumenta bastante, y vamos a ver, perdón por las pestañas, vamos a ver la comparación con este caso normal que teníamos. Miren, la migración, en este caso cuando no hay combustible, va a ser mucho mayor. Van a preferirse al internacional, que puede que esté llegando, ¿no? Puede que esté llegando, y en este caso no hay acá no hay mucho. Y acá en la migración vamos a ver el particular y pesado. Igual debe subir la migración del pesado en el trimestre 5 sube definitivamente. Casi todos se van hacia el internacional por el tiempo de espera que se promedia cuando no hay combustible. Ese es uno de los casos que también podemos mencionar. Y ahora podemos ver un poco sobre la monetización.
Bueno, los tiempos de espera ya lo habíamos explicado también antes, sobre la pregunta, ¿no? De, o sea, cómo varían los tiempos de espera. En este caso podemos hacer igual un énfasis. Aquí los tiempos de espera ya literalmente no quieren esperar, no quieren esperar porque obviamente hay mucha fila, ¿no? Entonces eso es lo que pasa. La monetización. Hablamos de ingresos por venta. Acá, por ejemplo, tenemos una columna que habla de los ingresos de litros subvencionados y acá internacional también, ¿no? Podemos ver internacional. El total no nos interesa mucho, pero el subvencionado y el internacional sí. Miren qué es lo que pasa. Aquí obviamente se consumen mucho más sobre el internacional y mucho menos del subvencionado porque hay largas filas y prefieren irse al internacional. Esto considerando que el internacional, el combustible internacional llega como sea y el subvencionado tarda en llegar, ¿no? Por el gobierno. Entonces, eso es lo que pasa, poniéndonos en ese sentido del gobierno, que es el que paga la subvención. Eh, Obviamente en este caso puede que le convenga porque paga menos subsidio porque se van hacia el precio internacional, perdón, le conviene, le conviene, ¿no? Le conviene, entonces eso es lo que pasa acá. Por ejemplo, en un caso normal, cuando prefieren más el subsidio, el gobierno tiene que pagar más dinero y eso obviamente no es tan bueno, podría afectar eh, en lo de los costos, ¿no? Si hay más subsidio, el gobierno paga más y eso no le conviene al gobierno. Entonces eso es lo que pasa. Mientras acá, pues el internacional hay ingresos mayores, así no paga tanto el subsidio, ¿no? Pero bueno, en realidad es así un caso que podría ocurrir, ¿no? Acá tenemos una tabla resumen que, bueno, en realidad es extra, ¿no? Para ver cómo es que funcionan los casos, las esperas máximas, un tal resumen de absolutamente todo. Como pudimos ver hace rato, la migración es un poco mayor que este caso. Entonces así es como pasa. Ahora vamos a hacer un último caso que es este. Cuando tenemos más surtidores subvencionados, 8. Aquí nuestro resultado sería que va a haber poca cantidad aún menos de la migración. Aún menos de la migración. Y vamos a hacer un caso normal acá también. Vamos a hacer otro caso normal para poder comparar. Este es del otro lado. Este es de... Ahorita nos van a salir los resultados. Vamos a esperar un momento. Y ya está. Este, por ejemplo, es el que habíamos mencionado. Hay muchos más surtidores, lo que hace que haya menos colas y menos migración, mucha menos migración. Aquí vemos, este es uno normal, un caso normal que podemos ver. A ver, vamos a estos gráficos. Hay menos migración porque hay más surtidores. Hay más migración porque hay menos surtidores. Entonces esa es la diferencia, ¿no? De que el gobierno podría arreglar esto, sí podría arreglarlo, tal vez haciendo más surtidores, sí, pero esto no va con el caso de que no haya combustible, de que se generan filas por eso, igual generaría filas. En realidad es eso. Ahora sobre el Excel que tenemos, pues acá tenemos los mismos parámetros que metemos en el programa. La simulación, que quizás acá ya... bueno, es casi muy similar a lo que habíamos explicado, con algunos cambios, ¿no? Migración 0 y de que si migra es 1. Y aquí tenemos algunos, vamos a irnos directamente por el resultado. Aquí tenemos una tabla comparativa. Son generalmente casi los mismos gráficos que obtenemos, el subsidio, la espera, la migración por trimestre, que acá también es aleatorio. Podemos cambiar, aquí no usamos una semilla como en el programa, y se pueden ver bastante los cambios, ¿no? Según la aleatoriedad que se va viendo. Y bueno, eso sería todo. Llegamos a bastantes conclusiones acá, cuáles son los casos que pueden generar cola, cuáles son los que no, qué le puede convenir al gobierno, qué no le puede convenir, incluso viendo, ¿no?, la capacidad de tolerancia, de espera de los conductores. Entonces eso fue todo. Muchas gracias. Muchas gracias por todo.